Bueno, vamos a continuar con la vida de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. En 1949 le diagnosticaron cáncer de próstata. Él siguió escribiendo. Unos meses antes de su muerte, entre octubre y noviembre de 1950, Wittgenstein viajó a Noruega, pensando en quedarse ahí, pero su cáncer y Ben Richards, su acompañante durante esas 5 semanas, se lo desaconsejaron y volvió a Cambridge. Los últimos años de su vida ni siquiera tuvo casa. Residió en pensiones humildes, hoteles baratos, en casas de amigos y murió en la de su médico. Durante los 2 últimos meses de su vida, escribió quizá su obra más lúcida. Los parágrafos 300 a 676 recogidos en Sobre la certeza, S.C. Los 7 últimos están fechados el día 27. La duda, como la justificación, ha de tener un fin. Dice en ellos, no puede dudarse de todo. Hace falta dejar alguna vez de fundamentar las cosas. Cuanto se sabe alguna cosa es siempre por gracia de la naturaleza. SC 505. Solo de ella y en ella, como último fundamento de todo, acabó fiándose. Solo ella dio definitivamente la paz buscada a su pesar, la paz de la inocencia del niño o del animal. ¿Cree el niño que la leche existe? ¿Sabe el gato que existe el ratón? SC 478. No, el saber comienza después a otro nivel, y con él los agobios intelectuales, pero su fundamento y último sentido son esa inconsciencia y esa serenidad de lo primogenio, la oscuridad del abismo de lo natural a la que ya regresaba. Desde la otra cara de la moneda, no la de la dedicación exclusiva a algo, la filosofía, sino la de la liberación de todo lo demás para ello, la vida de Wittgenstein puede seguirse también como un proceso constante interior y exterior, de tintes neuróticos y calidades dramáticas, como un camino de purificación y renacimiento, que podría llamarse perfectamente místico, de renuncia al mundo, de liberación en su persona y su entorno de todo lo que pudiera apartarle de la filosofía. En cualquier caso, tanto liberada como comprometida, la vida de Wittgenstein es la clave de su obra, y esa unidad de vida y obra es la clave de algo fascinante,
de lo que estamos hablando. Y la clave de esas claves aparecen en la conocida frase de su cita predilecta y repetida. La expresión de Georges Louis Leclerc, conde de Buffon: le style c'est imone. Hay que pensarlo bien. El estilo es el hombre es el estilo, y nada más que el estilo. O el estilo es el pensar es el estilo, y nada más que el estilo. O el estilo es la verdad es el estilo, y nada más que eso. O el estilo es la filosofía, etc. La persona, el pensar, la filosofía, la verdad por sí misma y la verdad de todo ello es cosa de estilo. No hay otra verdad que el estilo. No hay otra filosofía que el estilo. No hay otra vida que el estilo de vida. La verdad es un estilo de verdad. La filosofía es un estilo de pensar. La vida es un estilo de honradez y decencia. Todo ello es muy wittgensteiniano. ¿Qué estilo? Ese estilo personal o modo de vida suyo, retirado, austero, alucinado por el pensar, al borde del suicidio y la locura, pero con la suprema hondura que proporcionan las cosas serias, de alguien que quiere discutir y pelear con Dios, por ejemplo, que mientras filosofa en la soledad de su cabaña de Noruega, se siente como encerrado con Dios en una jaula, como dos fieras salvajes al acecho, esperando a ver quién salta primero sobre la otra, por citar alguna imagen de su vida, porque hay mil detalles del destino wittgensteiniano. En cualquier caso, siempre es unidad de vida y pensar. Se vive para pensar porque no hay más digno por lo que vivir, y se piensa para vivir porque sin pensar no hay vida. Un marco simplemente teórico, no legítimo, nuestras prácticas ni nuestros pensamientos, nuestra vida ni nuestro pensar, que siempre se entienden mejor desde dentro, unidos en su irrenunciable dialéctica. La teoría es un exceso de lenguaje, enmarca las cosas en un horizonte tan exangüe como pretencioso. Si no es vida, es mendaz. Dice lo que hay que decir en cada caso, a conveniencia, o es ebriedad logorreica, palabras que salen a borbotones de nada y a borbotones van a nada. No tienen nada que ver con la verdad, es decir, con la veracidad. ¿Qué otra verdad hay? ¿Cuáles pueden ser el origen y la finalidad de las palabras, sino la decencia de vida y pensar unidos? ¿Hay algún otro fundamento que la corrección y acuerdo humanos? ¿En qué consiste, pues, la verdad de las cosas y el significado de las palabras, si no se fundan en un pensar y una vida honrados, acordes en su decencia con su forma de vida, son mera retórica en el aire, castillos de naipes? Wittgenstein vivió una vida en extremo ascética, única y exclusivamente dedicada a pensar, escribiendo hasta que perdió la conciencia, la antevíspera de su muerte. Sus últimas palabras a la señora Bevan, el ángel de su solitaria agonía,
la esposa del médico en cuya casa murió fueron. Diga a mis amigos que mi vida ha sido maravillosa. Lo maravilloso de su vida, dice Brian McGuinness, es que siempre hizo lo que quiso. Aunque no eligiera lo fácil, añadiríamos, y lo hizo efectivamente a pesar de su padre, a pesar de sus fantasmas de siempre. En su tumba del cementerio de la Iglesia Católica de St. Giles de Cambridge, a 1 milla del templo en la carretera de Huntington, para asombro de muchos, solo se ve una sencilla lápida sobre la hierba con nombre y fecha: Wittgenstein, 1889-1951. Un pensamiento entre la lógica y el lenguaje. Tanto la manera de pensar de Wittgenstein como las conclusiones a las que llega su pensamiento son particulares. Por una parte, fue un genio del pensamiento, y por otra, la genialidad de su pensar consistió en destruir el pensamiento, al menos tradicional. La filosofía después de él ya no es la misma, puesto que quien se aferra a sus últimas aportaciones deja de filosofar o tiene que hacerlo de manera completamente distinta. El pensamiento de Wittgenstein está hecho de fragmentos y retazos, y se hace difícil exponerlo si no es también de una manera fragmentaria. Ahora bien, si tuviéramos que definirlo de una forma tradicional, diríamos que su filosofía es crítica del lenguaje, y que en esto consiste situada como un péndulo entre la lógica y el lenguaje, y con el lenguaje y sus juegos lógicos e ilógicos. En un principio entendía la filosofía como la clarificación lógica del lenguaje filosófico. Sin esta claridad, la filosofía no diría más que sinsentidos. Más adelante pensó que la filosofía no debía ser teórica, sino práctica, y que para aclararnos en ella debería considerar si las proposiciones filosóficas son claras u oscuras o sencillamente ininteligibles. En los párrafos y apartados siguientes repasamos estas confluencias y meandros, estos vaivenes entre varias maneras de pensar y de acercarse a la filosofía desde el presupuesto más inmediato de todos, el lenguaje, como límite y barrera del pensar, pero también vehículo desbocado de infinitas posibilidades, desde lo obvio hasta lo absurdo. Apuntes sobre una manera de pensar. Wittgenstein fue un maestro de la brevedad y la concisión. Amaba la palabra desnuda, el sablazo directo del lenguaje, la precisión matemática y la cromática de la lógica. Sostuvo que había que dejarse de retórica y decir las cosas que se pueden decir de manera directa, una actitud que impregnó tanto su filosofía como su vida. Estas y otras consideraciones
hacen del estilo del pensador vienés un caso único e inimitable, contra retórica y novedad. Antes de saber si es verdadero o falso lo que decimos, hay que saber si siquiera decimos algo cuando hablamos. Eso, además de una radical postura analítica del lenguaje a una actitud sincera de vida, enfrentada ambas tanto a la verborrea absurda metafísica como a la efusividad de la moralina sentimental. El rechazo de la teoría es en Wittgenstein paralelo a su horror por lo retórico en literatura. Dice McGuinness con toda razón, pero en ese sentido profundo, grave, religioso, la religiosidad de Wittgenstein hubo de resumirse por la ausencia de fe en una postura seria ante cualquier eventualidad de la vida y del pensar. Cosa de estilo, en efecto, de estilo de vida sobrio y riguroso, cristalino y decente. El ornamento es delito, proclamaba ya su conocido, primero respetado, luego aborrecido. Luz, la retórica banal, la que no nace de esfuerzos sinceros por expresarse, y expresarse bien es indecente. Wittgenstein consideraba la vida un deber o una tarea. Poseía criterios morales muy estrictos y exigía respuestas graves a una sociedad en que la mayoría se contentaba con respuestas no tan exigentes, más bien superficiales, y eso le hacía incómodo hasta para los amigos. Ser amigo suyo debía ser muy fatigoso. En efecto, a full-time job, confirma su amigo Gilberto Pattinson, igual que ser alumno, con su filosofía y sus manías en contra de ella, quería cambiar el modo de pensar y de vivir de todo aquel con quien intimaba, y en algún caso lo consiguió dramáticamente, a veces, alejando de sus estudios alumnos bien dotados para que emprendieran una profesión manual con gran enfado de sus familias. De todos modos, dramático no, con consecuencias para la vida entera o sin llegar a tanto, nadie que conociera a Wittgenstein quedaba indiferente. Más bien impresionaba por su tensión intelectual, sus preguntas obsesivas, su profunda inteligencia, su crítica tan demoledora como sincera. En su novela El mundo tal como lo encontré, en una atmósfera literaria muy lograda al respecto, Bruce Duffy cita el supuesto diario del primer amigo de Wittgenstein, David Vincent, discípulo preferido de Moore, que en la ficción, el 30 de julio de 1914, solo con Wittgenstein en la cabaña de Soholden, escribe acerca de su miedo a que W robe mi alma y haga de mí un hombre diferente a su imagen. Como resultado de mis miedos, siento que debo construir mi vida en aquellos escondrijos donde no los hace W, como el líquen resistente que se cuela de las rocas de las montañas. Quizá no sea verdad, pero podría ser. Cambiaba la vida de otros, pero él era conservador.
a pesar de la zozobra en que vivía, abriendo camino con su análisis lingüístico a la destrucción de las mayores construcciones mentales, castillos metafísicos de naipes y aire de la historia, a pesar de que destruía, de que le hubiera gustado que su nombre pasara a la historia como el que incendió la biblioteca de Alejandría, el fondo no se movía. Encabezó muchas revoluciones, pero no se enteró de ninguna. Desde la Primera Guerra Mundial, al menos cuando olvidó su dandismo, fue enemigo de todo tipo de pensamiento progresista, en el sentido en el que ya desde el prólogo del Tractatus en 1918, que repite en 1945, en el de las investigaciones, lo que pretende no es novedad ni originalidad, sino claridad. O fue conservador, por decirlo de otro modo, en el sentido de anacrónico, puesto que vivía casi ausente en la nube de la gran cultura de Beethoven, Schumann, Schubert, Goethe, Tolstoy, William Black, etc., sintiendo la necesidad de rehacer la sociedad y cultura del pasado, debido a la oscura situación que percibe en su tiempo. En Rusia, por ejemplo, buscó sin encontrarlo trabajo manual, vida simple, impoluta, la de Tolstoy, un nuevo orden social, el del campesinado de siempre, pero dada su educación y orígenes, el que de verdad parece que sentía, siguió siendo el de Gründonzeit, la época del despertar económico y cultural germánico, y la época victoriana. Había sido educado en la música del clasicismo vienés y en la vena de la literatura alemana con Goethe a la cabeza, que rechazaban el nacionalismo y la fe en el progreso que impregnaron la cultura europea del siglo XIX y comienzos del XX. Dicho de otro modo, Wittgenstein fue un conservador cultural a quien repugnaba el espíritu avasallador de la civilización europea y americana, aunque, como dice Glock, su consecuencia y pasión intelectual le preservaron de ser un nostálgico o corto de miras. Escepticismo e ilusión. A pesar de su conservadurismo, o por la claridad y la grandeza que perseguía, al menos el segundo Wittgenstein era un escéptico clásico, pirrónico, dice el filósofo Stephen Toulmin, que le conoció bien, es decir, no tenía ninguna opinión filosófica, las discutía para mostrar que se basaba en malentendidos y para aniquilar así toda generalización filosófica. Consideraba la verdad una ilusión, primero como ideal del análisis lógico. Se trataba de una ilusión asintóticamente creída. Luego, en la época de que habla Toulmin, mera coincidencia de modos de ver y reglas de juego. La verdad era una desilusión sobriamente asumida. El ideal de juventud logista
una especie de armonía preestablecida entre mundo y lenguaje, cosas y palabras, hechos y proposiciones, que corresponden a una especie también de proyección figurativa, matemática, punto por punto, un mundo feliz lógico, con su lenguaje formal feliz, donde todos los hechos y proposiciones surgen de una especie, también de idea platónica, una variable lógica, la forma general de la proposición que por aplicación sucesiva genera todas las proposiciones del lenguaje y todos los hechos del mundo en perfecta armonía lógica, unas y otros por su mismo origen, armonía que a su vez hace que la verdad como correspondencia en este ámbito de logicidad del mundo del lenguaje y de la ciencia sea idealmente calculable, es decir, calculable si es el ideal del análisis se cumple, si éste llega, que nunca llegó, a los objetos simples, a las cosas que son los ladrillos en que se apoya la construcción de todo el entramado lógico del mundo y del lenguaje, sin lo que, por supuesto, todo queda en el aire. Sin ellos, las palabras no significan nada porque no tienen nada que significar. Sin ellos no hay hechos, conjunto de cosas, y por tanto las proposiciones, conjuntos de palabras, no tienen sentido, es decir, no las hay tampoco. Y si no hay proposición alguna, al menos una, elemental, no hay base, pues necesita comenzar por la negación de una proposición, la repetición generadora del lenguaje y mundo de la forma general de la proposición que entonces funciona en el vacío. Tampoco funcionan las tablas de verdad, ni con ellas la verdad misma de las proposiciones complejas que dependen de los valores de verdad de las proposiciones elementales. Nunca se cumplió hasta el final, es decir, desde el principio el análisis lógico, pero por lógica era posible hacerlo. Se consideraba que la lógica era el recinto de toda posibilidad y que todas las posibilidades eran sus hechos. Y con ese supuesto bastaba. Ningún formalismo, logística, atomista o como fuera, ningún empirismo lógico fue capaz de dar el paso a lo real. Como bien se ve a distancia, se trata de ilusiones de juventud, de un comienzos del siglo, el XX, que arrumba con la razón metafísica y estrena un tanto crédulamente el lenguaje como nuevo ámbito de comprensión del mundo. La razón no es accesible, aunque la haya, porque no hay experiencia posible de un objeto así, y si la hubiera, su manifestación senso-perceptiva, analizable, sería en cualquier caso el lenguaje. Ilusiones de juventud, también del joven Wittgenstein, aterrizado en Cambridge, vía llena en el foco más preclaro del logicismo. Russell, Frege, el análisis lógico del lenguaje, la lógica como base de la metafísica y de la matemática, de lo real y del cálculo, o de la metafísica y de la ciencia en general, es decir, de lo real y de su conocimiento, la lógica pura como estructura más íntima del lenguaje, y mundo, como vida del sujeto microcosmos, ojo del mundo, espejo del mundo,
límite del mundo. ¿Qué es el mundo o que subsume todo? El sujeto metafísico, una sublimación del Wittgenstein joven. Este sujeto, su análisis y artificio lógico del lenguaje y mundo era una ilusión ingenua de Wittgenstein, y fue una ilusión, confiesa, para él mismo. Después, Kurt Gödel le ayudaría mostrándole los límites del racional formal con su famoso teorema de incompletud, y es cada vez más una ilusión penosa, ya en un mundo posmoderno que se las sabe todas, demasiado viejo y sabio para creer en más relatos míticos o fantasías lógicas del mundo. Pero fue una bella ilusión, de una estética sensibilidad exacerbada, y más que bella, porque como ilusión de lo lógico, curiosamente liberó lo místico, llenó a rebosar de lógica el mundo del espacio-tiempo, hasta sus límites, de modo que no dejó requicio alguno para que se colaran en el fantasma eterno. Valores que habitan más allá del espacio y tiempo, que fuera del lenguaje y el mundo no son peligrosos, porque solamente suponen un arrobo íntimo, subespecie aterni, pero que como imposibles objetos del lenguaje y del mundo, y precisamente por forzarles a algo imposible, a que sean objeto de experiencia lógicamente descriptible en el mundo, si son peligrosos, porque generan inevitablemente locuras, confusiones, discusiones, enfrentamientos, desgracias. Esos genios de facultades discursivas y oratorias, que siempre los hay en cualquier capilla o fundamentalismo de la estética, de la ética, de la política o de la religión, son los maestros de esta peligrosa ceremonia del absurdo. El Wittgenstein, lógicamente iluso, los condenó con serenidad al silencio místico. En eso no fue nada iluso. Nunca se agradecerá bastante el fondo realista o surrealista de su crítica del lenguaje místico, sobre el que aparece el ridículo de tales ceremonias y maestros de ceremonias del absurdo. El absurdo, si bien se entiende, es decir, si no se quiere ni entender, es algo mucho más grande que su discurso, solo en el cual es absurdo. Lo místico, si no se entiende lógicamente y no se permite uno hablar de ello, es algo serio y digno de respeto como objeto de melancolía humana. Si se pretende entender y expresar, se lo ridiculiza. Ya decía Kierkegaard en este mismo sentido y en parecido contexto, que con sus ritos y ceremonias las iglesias no hacen más que convertir a Dios en un payaso. El Wittgenstein de Tractatus jugaba el juego de la lógica, sin darse cuenta de que era un juego, nada más que un juego que él bien pudo creer entonces, único en el mundo, desde luego, porque al menos sí salió de él con la mística. El Wittgenstein posterior comprendió la lógica del juego,
la lógica del perenne jugar humano, de los innumerables juegos en que desaparece el supuesto significado, sentido y verdad eternos de las palabras en el mero uso que a conveniencia, convención, según interese, se hace de ellas. Para todo hay un juego. Si el primer Wittgenstein tenía en mente el cálculo leibniziano de la verdad en los ámbitos de sentido del lenguaje, no en los inefables místicos, el segundo no puede tener otra concepción de la verdad que el acuerdo o la coincidencia en el juego, y en cualquier ámbito, porque en cualquier ámbito se juegan juegos de lenguaje ad hoc, se usan ad hoc las palabras y de modo diferentes de unos y en otros, de modo que todo vale igual, que nada vale nada porque todo vale igual, como en el Tractatus, aunque ahora ya no haya un criterio supremo de silencio y por lo tanto de límites del juego, sino que todos los juegos y usos de palabras tienen la misma viabilidad y derecho, porque todos siguen reglas, sus reglas, las que sean, es decir, todos son igualmente juegos. También Dios cabe en un juego, digamos, o la belleza, el bien y la realidad místicos. De todo se puede hablar porque todo es criatura del lenguaje y del lenguaje corriente. Todo aparece entre comillas, digamos. El lenguaje es el dato último y primero de lo humano. No hay experiencia de otra cosa, no hay otra cosa. La esencia se expresa en la gramática. Lo que aparentemente tiene que existir pertenece al lenguaje. No extraña, pues, lo que decíamos del segundo Wittgenstein, al menos, que no mantenía ninguna opinión filosófica, que consideraba toda verdad como una ilusión, que solo quería aclarar malentendidos y aniquilar así generalizaciones, es decir, opiniones y verdades. Tolmin recuerda que les aleccionaba en clase al modo de los escépticos clásicos. Habíamos de liberarnos de toda generalización e intentar solo ser sinceros y hacer justicia sin prejuicios a la complejidad y particularidad de nuestra experiencia, decía, y nada más, porque quienes creen que con la filosofía hacen algo bueno al mundo, lo que están es engañando o seduciendo a la juventud. Y es que en muchos aspectos puede compararse la filosofía de Wittgenstein con aquella que describe Sexto Empírico de los antiguos escépticos, una filosofía que no consiste en una serie de tesis doctrinales o teóricas, sino que significa la elección de un determinado modo de vida, como dice muy bien McGuinness. Aquí estamos viendo lo que es Ludwig Wittgenstein, el último filósofo. El estilo wittgensteiniano en contexto. Y así fue. Wittgenstein eligió un modo de vida
al estilo de la vida teórica de los antiguos filósofos. El Trinity College, en tanto recinto de recogimiento y tensión interior, de diálogo y discusión intelectual con Russell, sobre todo, y hasta altas horas de la noche, con Moore, Vincent, al principio, más tarde con el matemático Ramsay y el economista Straffa, era para él algo así como fue la academia, el liceo o incluso el jardín griegos, solo que quizá más tenso por su tremendo mundo interior, donde luchaba a brazo partido por la lógica, pero también con ideas de su suicidio, miedos de locura y con sus pecados. En los momentos de mayor tensión del pensar, hasta el Trinity le parecía un mercado y huyó a Noruega algunas temporadas, las más creativas de su vida. Russell le dijo la primera vez que lo hizo en 1913, «Estarás muy solo allá». Él contestó, «Prostituyo mi espíritu cuando hablo con intelectuales». A lo que Russell respondió, «Estás loco». Y él, «Dios me libre de la cordura. Aquí arriba no soy nada, absolutamente nada. Pregunte al viento qué es usted o si le importa. Pregunte a los animales. Me prestan poca atención y no tienen por qué hacerlo. Por eso estoy aquí. Hay que mirar hacia el mundo, sin preocuparse por quién o qué se es», decía a Pinsent en su cabaña de Soholden en 1914, según la novela de Duffy, El mundo tal como lo encontré. Y bien que podía ser cierto. Esa lucha exclusiva por el pensar le impedía al principio escribir lo que pensaba. Parecía no querer separarse de sus pensamientos. A finales de marzo de 1914, Moore se fue a Noruega a visitar a Wittgenstein para tomar notas al dictado de sus últimos pensamientos. El famoso catedrático, el filósofo más famoso de Cambridge, por entonces, lo hizo quizás a regañadientes, pero lo hizo. Más tarde, como he dicho, asistiría regularmente a las clases de Wittgenstein. Entre otras cosas, Moore estaba recién casado. Había dejado a su Dorotea en Cambridge. La echaba de menos y la vida de cabaña en pleno bosque con Wittgenstein a solas no era nada fácil, y menos para un blando como él. Imaginemos con Duffy que las cosas sucedieran así, más o menos como él cuenta, aunque no es del todo cierto, porque al menos la cabaña no estaba aún construida cuando Moore estuvo. Había viajado a ruego de los amigos, sobre todo de Russell, que no podía ir, pero tenía sumo interés en saber qué pensaba su ágrafo alumno austriaco sobre temas comunes de lógica, antes de que sucediera cualquier cosa con él: suicidio, locura, depresión, abandono, y esas ideas se perderían para siempre. La lucha por la expresión fue un componente esencial del estilo de vida wagneriano, además de un tema esencial de sus cavilaciones filosóficas. Su pensar pertenece a su lenguaje y su lenguaje pertenece a su pensar. Es decir, tan inconfundible es uno como otro. Y en ese juego tenso de pensar y escribir,
de dentro y fuera, transcurre su vida. A pesar de ese arrebato exclusivista del pensar, o por él, el demonio literario platónico acabó poseyéndolo a la fuerza, digamos, de un modo muy peculiar, casi no literario, como no filosófico, fue su filosofía, pero grande, una prosa tensa, entrecortada, aforista, abrupta, ocasional, inspirada, escueta, precisa, sin adornos, a menudo perfecta, sostiene Welmer, en cualquier caso, inconfundiblemente wittgensteiniana. Se le reconoce un alto valor como escritor, raro, tratándose de filósofos, como a Hegel, Marx, Kierkegaard, Nietzsche o Heidegger. Hans Johann Glock dice que el Tractatus y las investigaciones se cuentan entre los pocos momentos culminantes de la prosa filosófica alemana, cada uno a su modo, olvidando el caso de Heidegger, a pesar de su contemporaneidad y ciertas afinidades encontradas. Nietzsche, por su talante, es el más cercano a Wittgenstein, porque a pesar de las diferencias de estilo literario, los une su grandeza, el espíritu no académico y el estilo y modo del influjo universal que causaron en su época. El aforismo, dice con mucha razón el especialista en literatura alemana Joseph Peter Stern, solo les une relativamente, porque a Wittgenstein, frente a Nietzsche, le faltaba el hábito declarado del profeta, el tú wittgensteiniano. En efecto, no es retórico. Si el de Nietzsche, que solo monta monólogos civilinos, y le faltaba la puntillosidad del aforista, los aforismos le salían naturalmente a borbotones, dominado por ráfagas de ideas como entrecortados, decíamos sin estudio alguno. En ambos el pensamiento es inseparable de su peculiar modo de expresarlo, de su lenguaje personalicísimo, y en ambos el lenguaje mismo comienza con Nietzsche, el precursor. En eso, como en muchas otras cosas, es el objeto primordial de la filosofía. Sin perspectivas literarias, imposible en un agrafo como Sócrates, el talante de éste y su vida dedicada a la filosofía se parecen a los de Wittgenstein, más que los de ningún otro en toda la historia de la filosofía. Su meta es la claridad. Lo que importa es el estilo y no la filosofía doctrinal. Interesan las preguntas y no las respuestas, más bien las preguntas sin respuesta, por la conmoción interior liberadora de prejuicios y la consecuente purificación intelectual que genera el preguntar mismo. Ya sabemos que la verdad es una ilusión, o lo que es lo mismo, que la verdad es la propia búsqueda de la verdad, sin fin, pero esa ilusión asintótica teórica es, desde un punto de vista, un ideal de existencia, y desde otro una búsqueda inacabable y sabida así, que supone todo un estilo de vida y de muerte, de vida alerta, la vida teórica de que hablábamos, y de muerte asumida, la muerte socrática, dedicado a ella. Sócrates, precisamente como maestro de ironía, había de ser consciente de ello, y desde ese punto de vista
Wittgenstein tendría y no tenía razón cuando dijo una vez, como escribía Ray Mock en su biografía del filósofo, que su método podía resumirse diciendo que era lo contrario al de Sócrates, porque éste buscaba precisamente las sustancias, esencias, generalidades que él quiso hacer desaparecer con su técnica de juegos. Eso no es del todo así. Sócrates, el atopótatos, el hombre más impenetrable de todos, el maestro de la teoría, el sofista redomado, el zorro dialéctico había de saber, por las circunstancias concretas que cuentan los diálogos platónicos, que su método no llevaba nada y que en el propio camino a ellas las esencias se difuminaban. A eso es a lo que llevaba. Lo que es en el diálogo socrático se diluye con la disculpa de la búsqueda inacabable de su superior existencia. Son los mismos castillos, todo lo grande e importante, que el análisis wittgensteiniano disipa en aire minando sus cimientos inferior, su cimentación inferior. Nietzsche, Sócrates, como contexto. Wittgenstein, por su parte, recuerda a Teodoro Redpath, decía que imitaba a Frege, en tanto que había adoptado alguna peculiaridad suyas, ya que solo lo vio en persona de visita en Jena un par de veces y no le impresionó mucho. Frege no lo entendió muy bien nunca. Lo que imitaba de él hubo de ser el espíritu de las leyes fundamentales de la aritmética, obra que aunque luego criticara, siempre respetó, aconsejó, releyó, le acompañó en la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, significó una base para la composición del Tractatus. En 1931, Wittgenstein mismo hace una lista de quienes le influyeron directamente, además de Frege, Boltzmann, Heinrich Hertz, Schopenhauer, Husserl, Karl Kraus, Luz, Otto Wenger, Oswald Spengler y Straffa. Bueno, aquí concluimos lo que es la charla de hoy. Estamos con el estudio introductorio de Ludwig Wittgenstein, el último filósofo. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.